A continuación vamos a hablar acerca del browskiano y obviamente para qué sirve. Entonces vamos, el browskiano, de hecho no sé bien cómo se pronuncia, o sea, llamarlo así por ahora. ¿Y para qué se usa? Primero vamos a pensar en el siguiente problema. Tenemos un conjunto de funciones, vamos a llamarla f1, f2, f3 hasta fn, y nos interesa saber si ese conjunto de funciones es linealmente dependiente o linealmente independiente. Para saber si una función o qué es linealidad con dependencia o con independencia, pensemos en lo siguiente, y es tener la siguiente combinación: C1 F1 más C2 F2 más Cn Fn igual a 0. Si estas constantes como única solución para que esto dé 0, atención, como única solución para que esto dé 0, todas estas c son iguales a 0, entonces decimos que estas funciones son linealmente independientes. Otra forma de verlo es, pensemos en lo siguiente, y es que ninguna de estas funciones que está aquí se puede escribir como combinación lineal de las demás funciones. Esa es otra forma de decirlo, pero esta es, digamos, la más común. Ahora, que sean linealmente dependientes querrá decir que alguna de estas constantes puede tener un valor distinto de 0, puede que todas inclusive sean distintas de 0, y esa suma y resta con esas constantes de esas funciones me dé 0. O sea que si la solución no es la solución única de C1 igual a C2 igual a así consecutivamente hasta Cn igual a 0, sino que puede ocurrir que una de esas C pueda tener un valor distinto de 0 y esto sucede, entonces decimos que son linealmente dependientes. O visto de otra forma, es que alguna de estas funciones se puede escribir como combinación lineal de las otras. Entonces, si queremos verificar si un conjunto de funciones es linealmente independiente o dependiente, tendríamos que resolver siempre este problema. Verificar a manera de ecuación que C1, C2, C3 y etcétera hasta Cn nos den diferentes nos den siempre 0 si queremos obviamente garantizar que sean linealmente independientes o que alguna me dé algún valor para que sean linealmente dependientes. Ese problema, digamos que se hace bastante complejo, sobre todo porque en ocasiones vamos a tener funciones más complejas que no van a ser polinomios. Con polinomios se hace, digamos, normalmente más sencillo. Vamos a tener otro tipo de funciones más complejas para empezar a tratar de organizar estas C. Entonces aparece un método para darnos la respuesta a si un conjunto de funciones es LD o es LI. LD es linealmente dependiente, LI linealmente independiente, y ese es el browskiano. ¿Qué nos dice el browskiano? ¿O qué es el browskiano? Si tenemos un conjunto de funciones, esta F1, F2 hasta Fn, el browskiano de estas funciones hasta Fn va a ser igual, ponerlo las barras un poco más gruesas, a la determinante que se va a generar aquí. Vamos a tener F1, F2 hasta Fn, y vamos a completar. Recuerden que como un determinante tiene que ser cuadrado, la matriz, perdón, tiene que ser cuadrada para que podamos calcular un determinante. Entonces vamos a determinar el resto de elementos aquí, n elementos, y aquí tengo n columnas, aquí debo tener n filas empezando desde esta. ¿Con qué elemento lo vamos a generar? Con las derivadas de esta función. Miren que la derivada que sigue sería f' de 1, f' de 2, f' de n. ¿Cuál seguiría? F segunda de 1, f segunda de 2 y f segunda de n, y así para todas las que tuviéramos acá. Así, ¿hasta dónde? Hasta la derivada n-1 de la función. Vamos a poner esto en mayúsculas, esta n en mayúscula, para que entendamos que no es exponente sino derivada. n-1, fn-1, aquí vamos a poner fn-1, y obviamente aquí es de la función 1, de la función 2 y de la función n. ¿Por qué n-1? Porque recuerden que si aquí hasta acá tenemos esta cantidad más esta que está aquí, vamos a tener n completas filas. Entonces, si completamos este determinante y lo solucionamos y encontramos lo siguiente:
W igual a 0, o sea el determinante igual a 0, vamos a tener que las funciones son linealmente dependientes. Si W es distinto de 0, son linealmente independientes. Miren, aquí no tenemos que encontrar ninguna C, simplemente tenemos que encontrar el valor de este determinante. Vamos a verlo con un ejemplo para que lo tengamos más claro. Supongamos que nos dan las siguientes funciones, dos funciones nomás. Nos dicen que y1, la primera función, es e a la 3x y que y2 es igual a e a la menos 3x. Nos piden determinar si ese par de funciones son linealmente dependientes o independientes. Entonces vamos a calcular el browskiano de e a la 3x, el de e a la menos 3x va a ser igual a ¿qué? Al determinante. En este caso tenemos dos funciones, e a la 3x y e a la menos 3x. Vamos a encontrar las derivadas de estas funciones hacia abajo hasta completar. Recuerden, como tenemos dos columnas, dos filas, o sea que solo tenemos que hacer una derivada. La derivada de e a la 3x es la misma función por la derivada del exponente, en este caso 3. Y aquí lo mismo, la misma función e a la menos 3x por la derivada del exponente, que es menos 3. Ahora bien, el cálculo de este determinante será igual a este por este, 1 por menos 3, y a la 3x por e a la menos 3x se pone e a la 0. Recuerden que sumamos exponentes, 3x menos 3x da 0. Y aquí vamos a tener menos de la fórmula de determinantes esta diagonal. Vamos a tener 3 por 1, 3, y a la 3x por e a la menos 3x se restan exponentes, nuevamente e a la 0. O sea que esto es lo mismo, como e a la 0 es 1, eso es menos 3 por 1 y menos 3 por 1, entonces tendríamos menos 3 es menos 6. Como el determinante es igual a menos 6 y menos 6 es distinto de 0, o sea que el browskiano es distinto de 0, decimos que este par de funciones, atención, son linealmente independientes. Vamos a ver un ejemplo un poco, digamos, más complejo. Supongamos que ya no tenemos dos funciones, sino que tenemos tres funciones. Nos dicen que y1 es e a la x, nos dicen que y2 es e a la 2x y nos dicen que y3 es e a la 3x. O sea que si vamos a encontrar el browskiano de esto, es el browskiano de e a la x, de e a la 2x y de e a la 3x, va a ser igual al siguiente determinante. Ponemos las funciones e a la x, e a la 2x y e a la 3x. Vamos a encontrar las derivadas. Aquí tenemos que hacer una derivada y luego otra derivada, la segunda derivada de la función, para que formemos tres filas, porque tenemos tres columnas. La derivada de a la x es a la x y la derivada de a la x es a la x. Esta es la segunda derivada de esta función, que es derivar esta que tenemos acá, derivar consecutivamente. La derivada de e a la 2x es e a la 2x por la derivada del exponente, que es 2. Lo mismo, la derivada de 2e a la 2x es e a la 2x por la derivada de este, que es 2 por este 2 que ya está acá, entonces tenemos 4. Y aquí lo mismo, e a la 3x por 3, y aquí lo mismo, e a la 3x, la derivada de este es 3 por este 3, 9. Vamos a encontrar este determinante. Recuerden que para resolver un determinante 3 por 3 podemos hacer uso de la regla de cofactores. Entonces tenemos más, menos, más. Vamos a tener que el browskiano, que W será igual, ya lo voy a hacer un poco más delgado, a e a la x positivo, que tiene más antes, que multiplica el determinante que se forma de quitar esta fila y esta columna. Miren, queda 2e a la 2x, 4e a la 2x, y aquí nos queda 3e a la 3x, y aquí nos queda 9e a la 3x. Luego continuamos con este menos e a la 2x por el determinante que se forma a quitar esta fila y esta columna. Entonces queda e a la x, e a la x, y aquí vamos a tener 3 e a la 3x, 9 e a la 3x. A continuación más esta función e a la 3x por el determinante que se forma a quitar, sí, esta fila y esta columna. Entonces queda e a la x, estos dos, y luego queda 2
2e a la 2x, aquí queda 4e a la 2x, determinante. Si resolvemos esto, vamos a tener e a la x que multiplica a este 2 por 9, 18, y a la 2x por e a la 3x se suman exponentes e a la 5x. Aquí menos 3 por 4, 12, e a la 5x también porque se suman los exponentes, menos e a la 2x, en este caso esta diagonal es 9e, se suman exponentes 1 y 3, 4x, menos de la fórmula 1 por 3, 3, e a la 4x también porque se suman otra vez los exponentes, y más e a la 3x, multiplicamos esto es 4 e a la 3x, 4 por 1, 4, y estos exponentes que se suman son 3, x y 2x también 3, y aquí tenemos 1 por 2, 2e a la 3x. Eso se supone que es un paréntesis acá, un determinante. Bueno, entonces ya no necesitamos lo que tenemos aquí arriba. Vamos finalmente a decir que w va a ser igual a e a la x, en este caso que multiplica a esta resta es 6, e a la 5x. Aquí vamos a tener menos e a la 2x que multiplica a 6, e a la 4x, y finalmente vamos a tener más e a la 3x que multiplica, esto 4 menos 2 es 2, e a la 3x. Ahora bien, esto va a ser igual a 6e a la 6x, recuerden que como estamos multiplicando la c sumamos exponente, menos 6e a la 6x, lo mismo, más 2e a la 6x. En este caso podemos cancelar aquí y vamos a tener que el browskiano es igual a 2e a la 6x. Miren que ese browskiano nos dio una función, en el ejemplo pasado nos dio un número, no necesariamente nos va a dar números más, usualmente nos va a dar funciones. Como esto es distinto de 0, entonces decimos que las funciones y1, y2 y y3 son linealmente independientes. Ahora bien, ¿para qué sirve esto? Pues está muy bien decir que son linealmente independientes o no, pero la aplicación que le vamos a dar usualmente al browskiano es para la solución de ecuaciones diferenciales. Obviamente hay un método donde se utiliza el browskiano, pero también en las ecuaciones diferenciales donde ya nos dieron una solución podemos determinar la solución general si demostramos que estas funciones que están aquí son el conjunto generador de la función que soluciona la ecuación diferencial. ¿Cómo así? Pensemos en la siguiente ecuación. Supongamos que tenemos y 3' menos 6 y2' más 11y menos menos 6y igual a 0. Adrede utilicé este y1, y2 y y3. Yo sé que y1, y2 y y3 son soluciones a esta ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial lineal de orden 3. O sea que debe tener, y como es igual a 0 es homogénea, debe tener 3 soluciones. Aquí tengo 3. ¿Las 3 son distintas? Sí. Ahora bien, ¿las 3 son linealmente dependientes o linealmente independientes? Son linealmente independientes. O sea que estas 3 funciones forman la solución general por superposición de esta ecuación diferencial. O sea, la solución a la homogénea, a esta homogénea, va a ser igual a ¿quién? A C1 e a la x más C2 e a la 2x más C3 e a la 3x. Esta es la familia de soluciones a esta ecuación diferencial. Decimos familia porque depende de C1, C2 y C3, obviamente. Entonces, podemos solucionar esta ecuación diferencial con este conjunto de funciones que tienen esta forma. Ahora, yo puedo garantizar que esta como tal
es la familia de soluciones a esta ecuación diferencial si ya mostré que estas tres son soluciones y adicional, atención, que es muy importante, que estas tres son LI. ¿Y cómo compruebo que esas tres son LI? Utilizando el browskiano. O sea que este browskiano nos va a servir en el caso eventual que tengamos, por ejemplo, para una de grado 4, 4 soluciones distintas y podamos, obviamente deben ser distintas porque si hay una que es igual a otra, el browskiano nos va a dar 0, porque vamos a tener en una de las filas del determinante dos filas iguales. Y recuerden que por propiedades de los determinantes, si tenemos dos filas o dos columnas iguales, en este caso columnas, dos columnas iguales, el determinante da 0. O sea, si yo tengo que y1 es e a la x y digo que y2 es e a la x, básicamente estoy diciendo lo mismo, y que y3 es e a la 2x, cuando haga el browskiano, obviamente, como este y este son iguales, vamos a tener dos columnas que al derivar continuamente van a ser iguales. Como tenemos dos columnas iguales en el determinante me va a dar 0, o sea que son linealmente dependientes. Obvio, esta se puede escribir en términos de esta multiplicando por 1. Ahí, este es un ejemplo, digamos, muy básico de eso. Entonces un browskiano, digamos, en primera instancia nos va a servir para resolver este problema. Vamos a ver luego en nuestro curso de ecuaciones diferenciales que el browskiano sirve para inclusive ayudar a encontrar la solución de una ecuación diferencial. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo. Miren que los ejemplos que hicimos todos nos dieron linealmente independientes. Vamos a ver si de pronto encontramos uno que no. Supongamos que nos dan esta función f1 o y1. Ya cambiar la notación. y1 es x, y2 es x2 y y3 es 4x menos 3x2. Vamos a verificar el browskiano para estas tres funciones. Tenemos x, x2, 4x menos 3x2. El browskiano, entonces ponemos las funciones x, x2, 4x menos 3x2 y encontremos las derivadas. La derivada de x es 1 y la otra derivada es 0. Entonces, dos derivadas para completar un determinante 3 por 3. La derivada de x2 es 2x y la derivada de 2x es 2. La derivada de 4x es 4 y la de menos 3x2 baja este 2. A multiplicar menos 3, menos 6x se resta 1. Y la derivada de 4 es 0 y la derivada de menos 6x es menos 6. O sea que vamos a tener, atención, este determinante. Podemos hacer el método de cofactores, inclusive podríamos usar esta columna, más, menos, más. Miren, otra forma de hacerlo. Vamos a encontrar entonces que el browskiano va a ser igual a x que multiplica al determinante que se forma al quitar esta fila y esta columna. En este caso 2x y 2 y en este caso 4 menos 6x y menos 6. Luego menos 1, miren, menos 1 que multiplica a quitar esta fila de esta columna, entonces queda x2, 4x menos 3x2 y aquí nos va a quedar 2 y menos 6. Y por último vamos a tener más 0, el determinante de quitar esta fila de esta columna. No importa cuál sea, porque al ser 0 va a dar 0, entonces no tengo ni siquiera que hacer ese determinante. De hecho, por eso escogí esta columna, porque había un 0, entonces solo iba a tener que hacer 2. Entonces tenemos x que multiplica a 2x por menos 6, menos 12x, 2 por 4. Obviamente hay un menos de fórmula, entonces tenemos 2 por 4, 8 positivo, pero con el menos queda menos 8, 2 por menos 6 es menos 12 y con el menos queda más 12x, menos 1, una vez lo podemos quitar menos, x2 por menos 6 es menos 6x2 y aquí lo mismo, cambiando el signo, 2 por 4x es 8x positivo, pero como hay un menos de la fórmula del determinante de la diagonal secundaria, entonces nos queda menos 8x y aquí queda menos 6x2, entonces queda más 6x2 por ese menos. Si resolvemos esto, ya no necesitamos nada de lo que tenemos acá. Incluso le dan un poco más eso. W, aquí va a ser igual menos 12 y este queda aquí, entonces se cancela y aquí vamos a tener menos 8x.
aquí vamos a tener que este y este se cancelan, entonces vamos a tener menos por menos da más 8x. O sea que esto da 0. Esta función y esta función y esta función son linealmente dependientes. O sea que alguna de estas funciones se puede escribir como múltiplo de las otras. Miren, claro, 4x menos 3x2 es precisamente 4 veces esta función, 4 veces y1, menos 3 veces y2. Miren que si sustituimos a y1 por x tenemos 4x, y si sustituimos a y2 por x2 vamos a tener 3x2. O sea que vamos a tener aquí un par de coeficientes 4 y menos 3 que nos permiten expresar a esta función y3 como combinación lineal de y1 y y2. Por eso son linealmente dependientes.